Comenzando sus impuestos. Encuentra los documentos que necesita para presentar su declaración de impuestos. Le queda una semana, pero eso es mucho tiempo para terminar sus impuestos antes de la fecha límite. Se está acabando el tiempo para hacer sus impuestos a tiempo este año. La fecha límite del día de impuestos es el 18 de abril del 2023. El poder del mejor software de impuestos en línea puede ayudarlo a hacerlo en una semana, pero necesitará obtener todos sus documentos fiscales esenciales reunidos lo antes posible. Para ser claros, estamos hablando de los documentos fiscales que obtiene antes de declarar impuestos, como su formulario W2 para los salarios de los empleados o los formularios 1099 para otros ingresos, no los formularios del IRS que completa para presentar su declaración de impuestos. Hay cientos de formularios del IRS que puede necesitar y es fácil que los contribuyentes se confundan con la interminable combinación de números, letras y descripciones técnicas. Sin embargo, la mayoría de nosotros solo necesitamos preocuparnos por un puñado de documentos fiscales para nuestros ingresos, impuestos retenidos y créditos y deducciones fiscales populares. Conozca qué formularios de impuestos necesita para declarar sus impuestos en el 2023 y qué hacer si le falta alguno. Para obtener más consejos sobre impuestos, averigüe si necesita pagar impuestos sobre sus ingresos del Seguro Social o sobre su cheque de estímulo estatal del año pasado. Ya sea que se encuentre o no entre la gran mayoría de los estadounidenses que declaran impuestos utilizando la deducción estándar en lugar de detallar las deducciones, deberá dar cuenta de sus ingresos con documentos fiscales críticos, principalmente su formulario W2 e ingresos adicionales de 1999 formularios. Para los empleados de empresa, su formulario W2 incluye su información esencial sobre los sueldos y salarios que ganó y la cantidad total de impuestos que se retuvieron de su cheque de pago el año pasado. Los formularios 1099 adicionales que reciba documentarán otros ingresos que ganó en el 2022. Estos formularios podrían incluir intereses de ahorro, 1099 INT, dinero de trabajo independiente, 1099 NEC, beneficios de desempleo, 1099G, o distribuciones de jubilación, 1099R. Si le pagaron a través de servicios de pago en línea como Venmo y Cash App, es posible que obtenga un formulario 1099K, pero aún no es obligatorio que esas compañías envíen uno a menos que gane más de $20,000. Debe informar ganancias superiores a $600 de esos servicios de todos modos. Si eres un trabajador independiente a tiempo completo o trabajas por tu cuenta, tus ingresos pueden aparecer en varios formularios 1099 a partir del 2020. El 1099 NEC es ahora el formulario estándar para compensación de no empleados, mientras que 1099 MISC está reservado para ingresos diversos como premios y alquiler. Los pagos de programas estatales o locales se incluirán en su formulario 1099G, pero la mayoría de los estadounidenses no necesitarán informar los reembolsos estatales del año pasado, y si recibió beneficios del Seguro Social, debería haber recibido un SSA 1999 en enero, aunque la tributación de ese dinero es complicada. Las deducciones de impuestos reducen su ingreso sujeto a impuestos, mientras que los créditos de impuestos toman dinero directamente de su factura de impuestos. Obtener el mayor reembolso de impuestos posible requiere asegurarse de tener toda la documentación necesaria para reclamar créditos y deducciones que reduzcan su obligación tributaria. Gran parte de la información que necesitará para los créditos fiscales y las deducciones vendrá en los formularios 1098 y hay 7 de esos. El formulario de impuestos más importante para muchos propietarios de vivienda es el formulario 1098 estándar, que muestra la cantidad de interés hipotecario que pagó el año pasado. También incluye los puntos hipotecarios pagados por la compra de una vivienda en el 2022. Ambos montos son deducibles de impuestos si los detalla. Dependiendo de su ingreso bruto ajustado AGI, puede deducir hasta $2,500 de intereses de préstamos estudiantiles por encima de la línea, lo que significa que no necesita detallar. Sin embargo, los intereses de los préstamos estudiantiles federales se han detenido desde marzo del 2020, por lo que cualquier dinero que reclame aquí deberá provenir de préstamos privados o préstamos federales más antiguos que son administrados por prestamistas privados.
Los intereses de los préstamos para estudiantes aparecerán en la línea 1 del formulario 1098E. Los costos de matrícula para la educación superior ya no son deducibles de impuestos, pero es posible que pueda recuperar parte de ese dinero con el crédito fiscal de oportunidad estadounidense o el crédito de aprendizaje de por vida. La matrícula que pagó en el 2022 se incluirá en el formulario 1098T. Si donó un automóvil, bote o avión a una organización benéfica calificada en el 2022 y tenía un valor de más de $500, necesitará un formulario 1098C de la organización que lo recibió para reclamarlo como una deducción de impuestos detallada. Es probable que los otros 3 formularios 1098 no afecten mucho sus impuestos. El formulario 1098MA muestra cualquier asistencia hipotecaria que haya recibido en el 2022 y por lo general no es necesario informarlo. El formulario 1098F muestra multas y sanciones ordenadas por un tribunal que no son deducibles de impuestos, y el formulario 1098Q muestra distribuciones de programas de ahorro para la universidad como los planes 529 que no están sujetos a impuestos a menos que sean mayores que sus gastos educativos totales. Otro formulario del IRS que no sea el 1098 podría otorgarle un gran crédito fiscal. El formulario 1095A se puede usar para reclamar el crédito fiscal de la prima, que representa asistencia para comprar un seguro médico a través del mercado público creado por Obamacare, la ley de cuidado de salud a bajo precio. Si compró un seguro social a través del mercado público y no recibió asistencia por adelantado para reducir sus primas mensuales, puede recuperar todo ese dinero en el momento de la declaración de impuestos. Por otro lado, si recibió el crédito fiscal de la prima por adelantado para reducir sus costos mensuales de atención médica, deberá usar el formulario 1095A para conciliar su crédito fiscal de la prima. Otra deducción de impuestos relacionada con la salud es para las personas con cuentas de ahorro para la salud. Si realizó contribuciones a una HSA en el 2022, deberá recibir el formulario 5498SA de su proveedor del plan. Puede deducir las contribuciones a la HSA de su ingreso sujeto a impuestos, independientemente de si las detalla. Si bien la información esencial para su declaración provendrá directamente de los formularios de impuestos, también deberá recopilar sus propios registros personales para obtener la información que necesita presentar. Primero necesitará los nombres completos, las fechas de nacimiento y los números de seguro social o números de identificación del contribuyente, suyos, de su cónyuge y de todos sus hijos y otros dependientes. Luego, si está declarando impuestos electrónicamente, necesitará su ingreso bruto ajustado del año pasado para verificar su identidad. Si no tiene una copia de su declaración de impuestos del año pasado, puede buscar su AGI con su cuenta del IRS en línea. Se inscribió en el programa para evitar el robo de identidad basado en impuestos o el IRS le emitió un PIN de protección de identidad en un aviso CPA 01. Necesitará ese número de 6 dígitos para declarar sus impuestos. Si olvidó su PIN, perdió su aviso CPA 01 o ambos, también puede usar su cuenta del IRS en línea para encontrar esa información. Si es un trabajador independiente que paga impuestos estimados trimestralmente, necesitará los formularios 1040S que presentó en el 2022 para ver cuánto ha pagado ya. Estos formularios no se le envían una vez más. También puede encontrar esa información en su cuenta del IRS en línea. Y si está detallando las deducciones, necesitará información como recibos, cuentas pagadas y facturas para reclamar algunas deducciones que incluyen donaciones de caridad, costos de cuidado de niños, gastos para educadores, gastos médicos y dentales, aportes de jubilación, gastos de trabajo si eres autónomo. Por último, necesitará su cuenta bancaria y números de ruta para configurar el depósito directo con el IRS. Esa es la forma más rápida de obtener su reembolso de impuestos. Los depósitos directos llegan en 3 semanas o menos, mientras que los cheques en papel por correo tardan de 4 a 6 semanas. Los documentos impositivos importantes como su formulario W2 y los formularios 1099 para ingresos ya deberían haberle sido enviados por correo. Las empresas están obligadas por ley a enviar formularios W2 a los empleados antes del 31 de enero de cada año. Los trabajadores autónomos también deben recibir sus formularios 1099 NEC y 1099 MISC para esa fecha. Las casas de bolsas
Deben enviar los formularios 1099-B antes del 15 de febrero. Si te falta un formulario W2 o 1099, debes comunicarte con tu empleador, la empresa para la que trabajabas de forma independiente o su servicio de pago de inmediato. Si eso no funciona, también puede llamar al IRS al 800-829-1040 para que se comuniquen con su empleador o pagador por usted. Incluso si no recibe sus documentos fiscales de las partes responsables, aún debe presentar sus impuestos antes del 18 de abril para hacerlo sin un formulario W2. Puede presentar el formulario 4852 para estimar sus ingresos e impuestos retenidos para el 2022. Sus cheques de pago o recibos electrónicos pueden ayudar a calcular esos números. Sin embargo, si luego descubre que sus formularios W2 o 1099 brindan información diferente, deberá presentar una declaración enmendada utilizando el formulario 1040X. Presentar su declaración de impuestos no es una tarea fácil. Felicidades si ha terminado y un gran estímulo si no lo ha hecho. Una vez que haya presentado su declaración de impuestos oficial para el 2022, puede seguir fácilmente el progreso de su reembolso de impuestos desde el IRS hasta su cuenta bancaria o buzón de correo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.